Tal vez pienses que Alicia en el País de las Maravillas es solo un cuento inocente, una historia de fantasía que ya conoces de memoria y que aquí no vas a descubrir nada realmente nuevo. Tal vez creas que todo lo que hay detrás de este libro ya fue contado, analizado y cerrado hace años. Pero lo que casi nadie te dice es que esta historia no fue censurada por un gobierno ni por una iglesia. Fue censurada por las personas más cercanas a su propio creador. Y si te quedas hasta el final, vas a ver las verdades que alguien intentó borrar arrancando páginas reales de la historia. Y eso convierte a este cuento infantil en algo mucho más perturbador de lo que jamás nos contaron. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirse. ¿Conoces la historia? Una niña persigue a un conejo con chaleco, cae por una madriguera imposible y despierta en un mundo donde los animales hablan, el tiempo se rompe, los cuerpos cambian de tamaño y una reina grita pidiendo cabezas. Durante más de un siglo, Alicia en el País de las Maravillas ha sido presentada como un simple cuento infantil, fantasía inocente, disparate encantador, una historia para dormir a los niños. Pero eso nunca fue toda la verdad, porque el País de las Maravillas no es solo un sueño caprichoso, es un mundo codificado, un mapa de símbolos, una estructura de significados ocultos enterrados bajo el disfraz del absurdo. Cada personaje, cada escena, cada cambio de forma y de lógica es una grieta por donde se filtra algo mucho más oscuro, algo que no fue escrito para entretener, sino para esconder. Bajo su superficie colorida se esconde un mundo moldeado por la locura, por el control, por el miedo y por la lucha desesperada por no perder la identidad. La historia susurra preguntas que no deberían existir en un cuento para niños. ¿Qué significa perder el control? ¿Qué significa no reconocerte a ti mismo? ¿Qué ocurre cuando el tiempo deja de obedecer las reglas? ¿Y qué pasa cuando la autoridad solo gobierna a través del terror? Esto no es un viaje hacia el caos sin sentido. Esto es una exploración hacia verdades enterradas. Verdades que fueron disfrazadas de acertijos, de paradojas y de juegos absurdos para poder sobrevivir en una de las épocas más rígidas, más hipócritas y más oscuras de la historia, la Inglaterra victoriana. Y hay algo más que debes saber. Una vez que veas el País de las Maravillas de esta manera, ya no podrás volver a verlo como antes, porque el único camino después de entrar es seguir descendiendo. Antes de comprender el mundo que Carol creó, debemos mirar directamente al hombre que lo construyó. Charles Luke, matemático, lógico, fotógrafo, profesor de Oxford, un hombre obsesionado con los números, con los acertijos, con las estructuras perfectas. El mundo lo recuerda bajo un solo nombre: Lewis Carroll. Para la mayoría, Carroll es solo la mente excéntrica que imaginó un mundo de disparates. Pero el disparate era solo la superficie. Su mente no operaba en el caos, operaba como una ecuación. Cada escena estaba medida, cada diálogo escondía una lógica interna, cada absurdo era una puerta a algo más profundo. Nada era accidental. El origen de Alicia no nació en un escritorio iluminado por velas, nació en un bote, en el verano de 1862, en el río Támesis. Dodgson llevó a 3 niñas a pasear. Entre ellas estaba la hija del medio, 10 años de cabello oscuro. Mirada curiosa, su nombre era Alice Liddell. Durante el paseo, ella le pidió una historia absurda, una historia llena de cosas imposibles, una historia que rompiera las reglas. Dodgson comenzó a narrar e improvisó. Inventó un conejo, una caída, un mundo al revés. Ese relato improvisado, nacido en el agua, se convertiría en uno de los textos más analizados de toda la historia literaria. Pero hay algo inquietante en los nacimientos aparentemente inocentes, porque a veces, justo allí es donde comienzan las sombras. Décadas después, en 1898, cuando Dodgson murió, su familia hizo algo que marcaría su legado para siempre. Revisaron sus diarios personales y entonces tomaron una decisión irreversible. Arrancaron páginas enteras, precisamente las páginas correspondientes a los años en los que su relación con la familia Liddell fue más cercana. Las páginas donde se estaba escribiendo Alicia imagina la escena. El estudio, el escritorio de madera, el olor del tiempo. Un diario abierto en una fecha clave
Junio de 1863, los ojos recorren las líneas. Algo cambia en el ambiente. El silencio se vuelve espeso. Y entonces aparecen unas tijeras. El sonido metálico corta la historia, página tras página, una tras otra. Algunas versiones dicen que fueron quemadas. Los nombres de Alice y Liddell fueron vistos por última vez antes de desaparecer en el fuego. Los familiares presentes aquel día jamás hablaron de lo que leyeron. Cuando una familia destruye el pasado de uno de los suyos, no lo hace por nostalgia, lo hace por miedo. Dodgson, el matemático, tenía un número inquietante de amistades con niñas pequeñas. Las fotografiaba, les escribía cartas largas, les regalaba historias privadas. En una época donde la moral era ley, esos vínculos ya generaban susurros. Pero sin las páginas del diario, la verdad quedó suspendida en una niebla que nunca se disipó. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Cuando Carol decidió publicar Alicia para el mundo, algo cambió. No solo alargó el relato, lo transformó, introdujo escenas que no existían en la versión íntima que había regalado. Añadió el horror, añadió la pérdida de control, añadió cuerpos que mutan, añadió locura, añadió violencia, añadió castigo. La pregunta es ¿por qué? Para comprenderlo, hay que mirar a la sociedad donde esa historia iba a nacer. En la Inglaterra victoriana, bajo la fachada de la moral, existía una realidad enferma. 5 de cada 6 familias consumían opio de forma cotidiana. El láudano estaba en todas las casas, no como droga ilegal, como medicamento, para dormir, para calmar dolores, para silenciar bebés en sí. Bebés en madres daban jarabes opiáceos a sus hijos para que dejaran de llorar mientras ellas trabajaban jornadas de 14 y 16 horas. En muchas casas, el frasco de veneno reposaba al lado de la Biblia. El dulce aroma del jarabe ocultaba la sustancia que lentamente destruía cuerpos diminutos. Un niño lloraba, se le daba láudano. Un niño se quedaba quieto, se consideraba paz. Hasta que un día ya no despertaba. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. Los registros forenses están llenos de estos casos. Bebés encontrados con los labios azules, el cuerpo frío. La causa oficial, envenenamiento accidental. El sistema tomaba nota y seguía adelante. Y entonces, entiendes a Alicia bebiendo líquidos que alteran su cuerpo. Entiendes por qué crece, por qué se encoge, por qué pierde el control de su forma. No es fantasía, es un espejo. Es una acusación, es una memoria disfrazada de cuento. El bebé de la duquesa que se transforma en cerdo tampoco es una broma. Los médicos de la época describían a niños sedados durante meses como pequeños ancianos encogidos. El cuerpo se deformaba, el rostro perdía rasgos, la vida se apagaba lentamente. Carol lo sabía y lo escribió, pero lo disfrazó para que pudiera ser publicado, porque decirlo de frente lo habría destruido. Y aún falta algo más, el sombrerero loco. La frase loco como un sombrerero no era un juego de palabras, era un diagnóstico médico. Los fabricantes de sombreros inhalaban vapores de mercurio todos los días. Sus manos temblaban hasta no poder sostener una taza. Sus mentes colapsaban. Veían cosas, escuchaban voces, perdían el habla, perdían la razón y nadie hacía nada. Aunque el veneno era conocido, el sistema era más fuerte. El sombrerero no es un personaje cómico, es un hombre envenenado por su propio trabajo. Es un esclavo químico del progreso. Está atrapado en una hora del té eterna, en un bucle, una prisión disfrazada de juego, una rutina sin futuro. Y aquí aparece el verdadero patrón. Alicia pierde el control de su cuerpo. El sombrerero pierde el control de su mente. Los bebés pierden la vida. La sociedad mira a otro lado. Todo el país de las maravillas es una versión deformada del mismo mundo que Carol habitaba. Solo que allí, en lugar de llamarlo sociedad, lo llama locura. En lugar de llamarlo progreso, lo llama absurdo. En lugar de llamarlo sistema, lo llama juego. Y así, bajo la apariencia de un cuento, se estaba escribiendo una denuncia silenciosa. Pero esto es solo el principio, porque todavía no hemos descendido al verdadero corazón del país de las maravillas, a donde el tiempo
se convierte en prisión, a donde la identidad deja de existir, a donde la lógica muere y a donde la autoridad se revela como lo que siempre ha sido. Una máscara hecha de miedo. Las páginas arrancadas del diario no fueron un simple acto de corrección familiar. Fueron una amputación deliberada de la historia. Y lo más inquietante no es solo que se hayan perdido, sino que alguien decidió que nunca debían ser encontradas. Porque los diarios de Dodgson no eran cuadernos triviales. Eran registros meticulosos de su vida, de sus pensamientos, de sus encuentros, de sus obsesiones. Todo estaba documentado, excepto eso, justamente eso. El periodo en el que Alicia fue concebida, los años en los que Alice Liddell era el centro de su mundo creativo, los días en los que las visitas, las cartas, los paseos y las fotografías eran constantes. Todo eso desapareció, como si nunca hubiera existido, como si alguien hubiese querido borrar no solo palabras, sino una relación entera. Y en esa ausencia nació el mayor misterio de todos. Porque cuando una historia se borra a la fuerza, lo que queda no es silencio. Lo que queda es sospecha. Los estudiosos todavía discuten qué se escondía en aquellas hojas. Algunos hablan de un afecto malentendido. Otros, de una protección desesperada de reputaciones. Otros, simplemente, de un secreto demasiado pesado para sobrevivir al escrutinio público. Pero lo único verdaderamente comprobable es esto. Cuando Dodgson ya no estaba, alguien decidió que su verdad no tenía derecho a existir. Y aquí es donde el País de las Maravillas deja de ser un simple mundo extraño y empieza a aparecer un mecanismo de defensa, un lugar donde lo que no podía decirse abiertamente podía sobrevivir bajo símbolos, juegos, acertijos y locura. Alicia crece, se encoge, pierde el control de su cuerpo. Nada es estable, nada permanece igual. Y de pronto aparece una figura sentada sobre un hongo, envuelta en humo, mirándola con una calma inquietante el gusano. Y entonces formula la pregunta más peligrosa de toda la historia. ¿Quién eres tú? No es una pregunta casual, es un golpe directo a la identidad. Alicia no sabe qué responder. ¿Cómo puede hacerlo si su cuerpo no deja de cambiar? Hace apenas unos minutos era demasiado grande, ahora es demasiado pequeña. Nunca encaja, nunca permanece, nunca es suficiente. Y aquí el símbolo se vuelve brutalmente claro, porque en la Inglaterra victoriana, la identidad no era algo que se buscaba, era algo que se imponía. La clase social te definía, el género te encerraba, la reputación te condenaba, el deber te encadenaba. La persona que eras a los 10 años era en muchos casos la persona que moriría siendo, pero Alicia rompe esa estructura. Su identidad no es fija, es inestable, fluida y cambiante. Y ese simple hecho, en su tiempo, era una idea peligrosa porque sugería algo prohibido, que el yo no es una jaula, sino un proceso. El gusano también está cambiando. Pronto dejará su forma. Se convertirá en otra cosa. Su presencia es una advertencia silenciosa. Resistirse al cambio no evita la transformación, solo la vuelve más dolorosa. Y lo más inquietante de todo es que el gusano no consuela a Alicia. No le da respuestas, solo le devuelve la pregunta, como si le dijera que nadie puede decirle quién es, salvo ella misma. Y en un mundo regido por reglas impuestas, esa idea era subversiva. Alicia se aleja sin una respuesta clara, pero ya no es la misma. Algo se ha fracturado dentro de ella. Por primera vez, duda de sí misma. Por primera vez, siente que su identidad ya no es un lugar seguro. Y cuando uno pierde la seguridad interior, busca dirección exterior. Es ahí cuando aparece el gato de Cheshire. Es ahí cuando aparece el gato de Cheshire. Primero su sonrisa flotando en el vacío, luego su rostro, luego su cuerpo. Y luego, de la nada aparece y desaparece a voluntad. No obedece las leyes del espacio. No teme al control. No rinde cuentas a nadie. Alicia, perdida, le pregunta qué camino debe tomar. Y él responde con una frase tan simple como devastadora. No importa mucho el camino que tomes. No le está diciendo que nada importa. Le está diciendo que el destino es secundario
frente a la transformación, que el camino no cambia tanto como la persona que lo recorre. El gato vive entre la presencia y la ausencia. Nunca está completamente y nunca se va del todo. Su forma se disuelve como el humo del gusano. Y en ese acto, Carol deja otro mensaje inquietante. Las certezas son frágiles. La seguridad es una ilusión. Las reglas se disuelven en el momento en que crees entenderlas. Y entonces, la frase que lo define todo. Aquí todos estamos locos. No como insulto, como diagnóstico existencial. Porque locura no es romper reglas. Locura es vivir en un mundo que exige obediencia absoluta a sistemas construidos sobre el miedo. Y en el país de las maravillas, todos obedecen algo. El conejo obedece al reloj. El sombrerero obedece al ciclo. La reina obedece al terror. Y muchos obedecen, sin saber por qué. El gato, en cambio, no obedece a nadie. Su libertad no proviene del poder, proviene de la aceptación del caos. No intenta controlarlo, lo interpreta, lo atraviesa, y por eso es el único que puede desaparecer cuando quiere. No ofrece respuestas porque su existencia misma es la respuesta. Vive en la ambigüedad, y en un mundo que exige definiciones rígidas, la ambigüedad es una forma de rebeldía. Alicia sigue avanzando, pero algo ya ha cambiado. El tiempo empieza a sentirse distinto. No fluye, aprieta, y entonces lo ve. Un conejo blanco, vestido como un hombre, con un reloj de bolsillo, corriendo, desesperado. Voy a llegar tarde. Dios mío, voy a llegar tarde. No corre por curiosidad, corre por terror. Es un prisionero del tiempo. Es la ansiedad hecha carne. El tic constante del reloj clavándose en su mente no huye de alguien. Huye de un sistema invisible que gobierna cada uno de sus movimientos. En la Inglaterra victoriana, la puntualidad no era cortesía, era virtud moral. Llegar tarde era ser irresponsable. Llegar tarde era ser sospechoso. El reloj no solo medía el tiempo, medía el valor de las personas. El conejo blanco encarna esa tiranía. Corre sin detenerse, y cuanto más corre, más pierde. Nunca descansa, nunca se libera, nunca llega. Es el retrato del ser humano persiguiendo algo que siempre parece estar justo fuera de su alcance: éxito, aprobación y seguridad. En estabilidad, Alicia lo sigue, no por el conejo, sino por lo que representa, y al hacerlo, entra de lleno en la trampa del tiempo. Una trampa donde avanzar no siempre significa progresar. A veces, solo significa hundirse más. Pero lo más perturbador aún no ha ocurrido, porque mientras Alicia pierde el control de su cuerpo, el mundo a su alrededor pierde el control del tiempo. Y quien reina sobre ese colapso no es la lógica, no es la razón, no es la ley, es la locura. Y esa locura tiene nombre: sombrerero. El sombrerero no nació loco, fue fabricado así, día tras día, respirando el veneno que lo iba borrando lentamente desde adentro. En las fábricas de sombreros de la Inglaterra victoriana, los trabajadores manipulaban nitrato de mercurio para tratar el fieltro. El vapor se colaba en sus pulmones, se instalaba en su sangre, en su vía al cerebro. Primero venían los temblores, luego la falta de coordinación, después la confusión, finalmente las alucinaciones. Veían cosas que no existían, escuchaban voces, perdían el habla, perdían el control, perdían la mente. Los médicos ya lo sabían desde décadas antes, pero nadie detuvo el proceso. El negocio era más importante que la salud, el progreso más valioso que la vida. Y así, el sombrerero loco se convirtió en un símbolo involuntario de algo que todos conocían, pero nadie quería nombrar. Un hombre destruido por cumplir su función dentro del sistema. Y entonces Carol lo condena a una prisión peor que la muerte: el tiempo detenido. El sombrerero está atrapado para siempre en la hora del té, las 6 en punto, ni un minuto antes, ni un minuto después. Siempre la misma mesa, en las mismas tazas, el mismo ritual, el mismo absurdo. Él ríe, habla rápido, cambia de silla, sirve té de teteras vacías, pero no hay mañana, no hay avance, no hay futuro, solo repetición. Y ahí está el verdadero castigo, no la locura. La repetición sin
sentido. Porque vivir atrapado en un ciclo eterno, haciendo siempre lo mismo, creyendo que estás eligiendo, cuando en realidad solo obedeces, es una forma de muerte lenta. Y Carol lo sabía. La hora del té es una parodia de la sociedad victoriana, de sus rituales rígidos, de sus conversaciones vacías, de su falsa cordialidad, de su repetición constante de normas que ya nadie cuestiona. Todos sentados, todos hablando, nadie avanzando. El sombrerero se burla de todo, pero también está atrapado en ello. Y entonces aparece Alicia como un espejo incómodo dentro de ese bucle. Ella pregunta, ella cuestiona, ella se impacienta, ella quiere entender. Pero en un mundo hecho de repetición, preguntar es una amenaza. El tiempo, personificado, ha sido asesinado. Eso dicen, y por eso ahora es el tiempo quien los castiga. No con dolor, con eternidad. La eternidad del mismo día. Y aquí volvemos al conejo blanco. Él corre desesperado porque el tiempo aún lo gobierna. El sombrerero está condenado porque intentó liberarse del tiempo sin comprenderlo. Uno es esclavo, el otro es prisionero. Diferentes formas de la misma cadena. Alicia observa ambos extremos. El miedo a llegar tarde y el castigo de quedarse detenido para siempre. En cualquier caso, el tiempo no perdona. Ella avanza y mientras lo hace, la atmósfera cambia. El juego se vuelve más tenso. La arbitrariedad empieza a mostrar los dientes. El absurdo deja de ser divertido y comienza a ser peligroso. Y entonces aparece ella, la reina. Su silueta es imponente. Su voz corta el aire. Su presencia no admite dudas. No gobierna desde la razón. Gobierna desde el terror. Que le corten la cabeza. No lo dice por justicia. Lo dice por costumbre. Cada orden es una ejecución potencial. Cada error, una sentencia. Cada palabra maldicha, una amenaza. En su mundo, nadie es inocente. Todos son reemplazables. Todos son culpables de algo que aún no han hecho. Y aquí Carol deja de usar metáforas suaves. La reina de corazones es la caricatura del poder absoluto. Una autoridad sin freno, sin límite, sin compasión. Y precisamente por eso, no es tan distinta de muchos gobiernos reales de su tiempo, ni del nuestro. En la Inglaterra victoriana, el castigo no era proporcional. Dependía del rostro, del apellido, del dinero, de la cuna. Una costurera podía morir en prisión por robar pan para sus hijos. Un noble podía golpear hasta casi matar a una sirvienta y salir libre con una multa insignificante. La ley existía, pero no era igual para todos. Y eso es exactamente lo que Carol reconstruye en su juicio final. Un tribunal donde las pruebas no importan, donde la lógica estorba, donde la decisión ya está tomada antes de que empiece el proceso, donde la sentencia no depende de la verdad, sino del humor de quien manda. Alicia lo ve todo. Ve cómo la reina acusa sin fundamentos. Ve cómo los testigos hablan sin sentido. Ve cómo la justicia se vuelve teatro. Y por primera vez, algo distinto ocurre dentro de ella. El miedo comienza a romperse. Alicia creció y se encogió. Perdió su identidad. Dudó de su realidad. Se enfrentó a la locura. Pero ahora está frente al poder. Y el poder, a diferencia del caos, no es abstracto. Tiene Bozan, tiene trono, tiene verdugos. La reina grita, los soldados avanzan. La lógica se rompe por completo. El juicio se deshace en gritos, en amenazas, en confusión. Y Alicia, por primera vez desde que cayó por la madriguera, deja de ser una niña que reacciona y se convierte en una voz que desafía. No son más que un montón de cartas. Con esa frase, algo se quiebra, porque hasta ese momento la reina era real, el miedo era real, la autoridad era real, el castigo era real. Pero en el instante en que Alicia deja de creer en ello, todo se derrumba. Las figuras se agitan, el mundo tiembla, el poder pierde sustancia, la tiranía se vuelve frágil, la amenaza se vacía, el terror se revela como ilusión sostenida únicamente por la obediencia. Y aquí Carol deja uno de sus mensajes más peligrosos: la autoridad solo existe mientras creemos en ella. El poder solo sobrevive mientras nadie lo cuestiona. Y el miedo solo gobierna mientras se le permite. Alicia despierta, pero despertar
no es siempre un alivio, porque ahora al abrir los ojos ya no es posible volver a la inocencia. Y eso es exactamente lo que Carol estaba sembrando. No una fantasía, una herida. Alicia no despierta de inmediato. Primero cae al suelo, siente cómo las figuras a su alrededor se deshacen como papel mojado. Las cartas vuelan, la reina grita, los soldados corren, pero ya no importa, porque algo dentro de ella ha cambiado. Ya no tiene miedo. Y ese es el verdadero final del viaje. Cuando Alicia grita que todos no son más que un montón de cartas, no está insultando a un grupo de personajes absurdos. Está señalando algo mucho más profundo. Está diciendo que el poder que parecía invencible solo existía mientras ella lo creyó real. En el instante en que dejó de creer, se derrumbó. Y eso mismo ocurría todos los días en la Inglaterra victoriana. Mientras el mundo avanzaba cubierto de humo, fábricas, relojes y autoridad, miles de personas eran castigadas sin justicia, sin equilibrio y sin compasión. La ley existía, sí, pero no para todos. Para algunos era un muro, para otros una puerta abierta. En 1856, una costurera pobre fue llevada ante un juez por robar pan. Tenía hijos, tenía hambre, no tenía opciones. La condenaron a trabajos forzados. Murió sola, enferma, olvidada. Ese mismo mes, un aristócrata casi mata a golpes a una sirvienta. Pagó una multa, se fue a casa. Nadie volvió a hablar del caso. 2 juicios, 2 mundos, una sola ley, que no era igual para ambos. Ese es el mundo que Carol transformó en fantasía. Cuando la reina de corazones grita que le corten la cabeza, no está exagerando. Está repitiendo siglos de ejecuciones reales. Está repitiendo la historia de reyes, jueces y sistemas que decidían quién merecía vivir y quién no. Y sin embargo, en su locura, la reina es frágil, porque todo su poder se sostiene en una sola cosa: el miedo de los demás. Alicia lo descubre tarde, pero lo descubre. Y ese descubrimiento es irreversible, porque despertar no siempre significa liberarse. A veces significa ver con claridad algo que ya no puedes dejar de ver. Significa volver al mundo real, sabiendo que muchas de las reglas que lo gobiernan no son tan sólidas como parecen, que muchas autoridades existen solo porque nadie las ha desafiado, que muchos sistemas siguen en pie únicamente porque la costumbre los mantiene en pie. Carol no escribió esto como una lección directa. Lo escribió como un espejo torcido, un espejo donde la razón se deforma, donde el tiempo se rompe, donde la identidad se disuelve, donde el poder se vuelve caricatura, para que pudiéramos reconocerlo sin que nos destruya. Pero aún queda una sombra más, la más profunda, la más incómoda, la que nunca fue contada. El diario con sus hojas arrancadas, el silencio, el espacio en blanco donde debería existir una verdad. Porque Carol dejó pistas en sus símbolos, en sus personajes, en sus escenas, en sus absurdos, pero nunca dejó una confesión. Lo único que quedó fue un vacío en un hueco en el tiempo, un fragmento de su vida que alguien decidió borrar. Y eso convierte a Alicia en algo más que un cuento. La convierte en un eco, en una voz que habla desde detrás de una verdad que no se nos permitió conocer. Quizá esas hojas hablaban de una obsesión, quizá hablaban de un afecto malentendido, quizá hablaban de algo que en su tiempo habría sido una condena. Nunca lo sabremos, porque alguien decidió que ese pasado debía arder. Y cuando una verdad se quema, no desaparece. Se transforman, se esconden, se disfraza y a veces sobrevive dentro de una historia. Por eso todo en el País de las Maravillas es inestable. Nada permanece igual. Los cuerpos cambian, el tiempo se rompe, la identidad se fragmenta, la lógica se derrite, el poder grita, pero es hueco. Todo apunta a una misma sensación y algo fue reprimido. Y busca salir a través de símbolos, a través de locura, a través de sueños. En Carol no dejó un testamento, dejó un laberinto. Y ese laberinto se colocó en manos de los niños. Generación tras generación, millones entraron riendo al País de las Maravillas sin saber que estaban caminando sobre las ruinas simbólicas de una época enferma. Y algunos, con los años, regresaron. Y esta vez
vieron otra cosa. No, es un cuento. Es un reflejo, porque el mundo sigue lleno de conejos que corren aterrorizados por el tiempo, de gusanos que obligan a preguntarnos quiénes somos, de gatos que nos recuerdan que la certeza es una ilusión, de sombrereros atrapados en rutinas que parecen libertad y de reinas que gobiernan con miedo. El país de las maravillas no se quedó en el siglo XIX, siguió caminando con nosotros. Y quizá esa sea la verdad más inquietante de todas. Alicia no trata realmente de una niña que despierta de un sueño extraño. Trata de nosotros, de nuestras repeticiones, de nuestros miedos, de nuestros sistemas, de nuestra obediencia, de nuestras preguntas sin respuesta. Trata de lo que ocurre cuando alguien se atreve a mirar el mundo y decir que no tiene sentido, porque a veces la verdadera locura no está en los sueños, está en aquello que aceptamos como normal cuando despertamos. Y mientras las hojas del diario sigan desaparecidas, mientras el origen real siga oculto, mientras la verdad siga incompleta, Alicia seguirá cayendo una y otra vez por la misma madriguera hacia el mismo mundo absurdo que se parece demasiado al nuestro. Deja en los comentarios de qué quieres que se trate el próximo video. Haz clic en el video que aparece en pantalla y seguir qué tantas verdades hay ocultas. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.